Bien, eh, el título del mensaje de hoy es para los que toman nota, y siempre felicito a los que toman nota en sus cuadernos del mensaje. El título es Recibiendo y proclamando el mensaje de la Navidad. Es el título del mensaje de hoy. Recibiendo y proclamando el mensaje de la Navidad. José y María se casaron. María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. José recibió una visión de un ángel que le confirmó el asunto y de pronto hubo un censo ordenado por el Imperio Romano. El emperador ordenó un censo y todos tenían que ir a su ciudad de origen. Y entonces José y María eran de Belén, pero ellos vivían en Galilea, en el pueblito llamado Nazaret. En Galilea tienen que hacer un largo viaje para llegar a la ciudad de Belén. Y María embarazada, imagínense. Entonces ya nos podemos imaginar todo el viaje. Y cuando llegan a Belén, pues como se demoraron mucho y más gente había llegado para el censo, ¿qué pasó? El hotel estaba full, copado. Ocupación 100%. El alcalde de Belén estaba contento. Ocupación hotelera full. Y claro, en las casas de la gente seguramente también había mucha gente que era oriunda de ahí de Belén, pero que había regresado para el censo. Y cuando ellos llegan después de ese viaje, ¿qué pasó? No había cupo en ningún lado. Entonces ya se pueden ustedes imaginar a José preocupado por su esposa embarazada, a punto de dar a luz, buscando hospedaje. El hotel full. Seguramente preguntó en una casa, en otra casa, en otra casa, y a la final nadie le dio hospedaje. Nadie, todo estaba ocupado, nadie le dio hospedaje. Y una persona le dijo, mire, lo único que le puedo ofrecer es que vaya a mi pesebre, a mi pesebrera, y allá es todo lo que puedo ofrecer. La pesebrera era una cueva. No es como pintan los pesebres hoy, una casita lo más de bonita y todo. No, era una cueva, la pesebrera era una cueva. Eran cuevas al lado de la montaña, en las afueras de Belén. Ahí habían cuevas y en pedazos así contra la montaña, ahí la gente tenía su pesebrera y guardaba sus animales. Así que no tuvo más remedio el pobre José que ofrecerle a su esposa embarazada ir a una pesebrera. Y ya me imagino a José entrando a la pesebrera y tratando de hacerle un espacio a María, su esposa, y agarrando paja y poniéndola, acomodando allí. Seguramente se quitó su capa, su manto, y le armó como pudo la mejor cama doble que se pudiera, porque era para los dos, ¿no? Entonces la mejor cama doble ahí se acostaron, y de pronto empezaron los dolores de María y ahí nació Jesús. Ahorita en la Navidad la mayoría de gente por tradición espera a las 12 de la noche para dar la feliz Navidad, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero la Biblia no dice a qué horas nació Jesús. Posiblemente fue en la mañana, al mediodía, en la tarde, no sabemos. Pero pues la Biblia no dice ni la fecha, porque no fue un 25 de diciembre, ni tampoco la hora, no dice. Entonces nació Jesús y pasó algo increíble. Y es el texto, bueno, esto que estoy diciendo es como el resumen de la predicación del domingo pasado, ¿verdad? Y obviamente alguien en esa ciudad de Belén, alguien se perdió el privilegio de hospedar a José y María. Alguien se perdió el privilegio de que Jesús naciera en su casa. Alguien se perdió ese privilegio. Y estuvimos el domingo pasado hablando de eso, del privilegio de hospedar. Estuvimos hablando de
de aprender a hospedar, porque por aprender a hospedar dice la Biblia que algunos incluso hospedaron ángeles sin saberlo, la bendición de hospedar. Y les dejé un reto, y el reto era esta Navidad, invita a alguien a tu casa, una familia a la iglesia que no has invitado, invítala a tu casa, o un vecino, alguien, invita a alguien a tu casa, comparte la Navidad con él, comparte la palabra, unas canciones, prepara algo, una comidita, y prepara algo y comparte con alguien esta Navidad para que no te pierdas el privilegio de hospedar, como pasó en esa época. Pero pasó algo increíble. Hoy vamos a hablar de algo increíble que pasó en unos campos vecinos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 20. Y voy a pedirle aquí a Daniel Espinosa que por favor pase aquí al frente y nos lea este pasaje en esta versión que yo tengo aquí. En este. Del 8 al 20. En la NTV. ¿O la tienes ahí? Bueno, a mí la... Está bien. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Muchas gracias. Qué increíble historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En unos campos cercanos, los pastores, esa es una región de muchas ovejas y cabras. Eso es parte del modo de vivir de la época. Entonces, allí habían unos pastores que estaban cuidando el rebaño en la noche. Estaban allí en la noche cuidando el rebaño, las ovejitas, cuidándolo de los lobos, de un oso que se acercara. Y de pronto en la noche, dice acá en las vigilias de la noche, pongamos de la medianoche, 1 de la mañana, de pronto se despiertan y aparece un ángel del cielo. Y ese ángel rodeado de un gran resplandor. ¿Cómo creen que se sintieron esos pastores que están acostumbrados a que todo era tranquilo en la noche? ¿Cómo creen que se sintieron? Sorprendidos. ¿Cómo quedaron? Estupefactos, ¿verdad? Sorprendidos viendo ese ángel ahí, esa visión y el resplandor de la gloria
alrededor de él. Pero el ángel les dijo dos cosas. La primera, ¿qué hizo? No tengas miedo. No tengas miedo. Esa es la primera cosa. No tengas miedo. Y la segunda cosa que hizo el ángel fue decirles, les traigo buenas noticias. Les traigo buenas noticias. O sea que el ángel podía haber sido aterrador para ellos y traer malas noticias o un castigo o algo, pero el ángel les dijo que traigo ¿qué? Buenas noticias. Es interesante que la palabra en el griego donde fue escrito, en el idioma en que fue escrito originalmente, es la palabra evangelizomai, o sea, dar a conocer el evangelio. Esa es la palabra que se usa allí. Buenas nuevas, porque buenas nuevas, ¿qué significa? Es la palabra evangelio. Entonces, el ángel lo que vino a decir fue que vengo a traerles el evangelio, vengo a traerles buenas noticias que son para todos. Entonces, la primera cosa que el ángel les dice es, no tengan temor, no tengan miedo. A través de toda la Biblia y de la historia bíblica, encontramos muchas personas a las que Dios se reveló, en sueños, en visiones, y todas las personas a las cuales Dios se reveló, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron? Temor y miedo, temor y miedo. Por ejemplo, Abraham recibió una visión de Dios y tuvo miedo, y Dios le tuvo que decir, no tengas temor. Jacob tuvo un sueño también, y Dios le tuvo que decir, no temas. Moisés en la zarza vio una visión y Dios tuvo que decirle, tranquilo, no tengas miedo. Israel cuando estaba en el Sinaí y Moisés subía al monte para hablar con Dios, ¿de qué se llenaron? De temor y miedo. Y Moisés tuvo que venir y decirles, Dios manda decir, no tengan miedo, no se acerquen allá, pero tranquilos, no tengan miedo. Josué, el guerrero, cuando se le mandó a conquistar la tierra, ¿qué le tuvo que decir Dios? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, pero no tengas miedo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. El profeta Isaías, cuando recibió una visión de Dios, ¿cómo quedó? Dice la Biblia que cayó al piso y quedó como muerto al ver la gloria de Dios. Y José mismo, al ver el ángel, cuando el ángel le iba a contar que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, el ángel mismo tuvo que decirle a José ¿qué? No tengas miedo. Entonces la pregunta es, ¿por qué la presencia de Dios y la expresión de Dios produce miedo? ¿Qué pasaría si en este momento aquí detrás mío apareciera un ángel con toda su gloria? ¿Cómo se sentirían ustedes? Claro, no pasa todos los días, nunca hemos visto un ángel y toda la gloria y el resplandor. ¡Wow! Nos llenaríamos de temor también. Entonces la pregunta es, ¿por qué la presencia de Dios y la revelación de Dios abierta puede producir miedo en el hombre? Si debería ser al contrario, ¿verdad? La revelación de Dios no debería producir miedo, sino debería producir alegría. Uy, veo las cosas. No, pero no siempre produce miedo. Por eso el ángel tuvo que decirle a los pastores, ¿qué les dijo? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y cuál es la razón de tener miedo ante la revelación de la gloria de Dios? Porque el hombre es pecador. Porque nuestra condición pecaminosa, reflejada ante la gloria de Dios, nos hace sentir muy mal. ¿Quién fue el primer hombre que sintió miedo? Adán. Él, leemos en Génesis, que capítulo 2, que Adán andaba con Dios, hablaba con Dios. Dios expresaba toda su gloria y hablaba con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios todos los días. Normal era la presencia de Dios entre ellos y hablar y ver la expresión de Dios.
Pero ¿qué pasó? Capítulo 3, pecaron. ¿Y qué fue lo primero que pasó con Adán y Eva? ¿Qué sintieron después de que pecaron? Miedo. ¿Y qué hicieron? Dice Génesis 3 que fueron y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué más sintieron? Vergüenza. Ellos andaban desnudos sin problema porque como no había pecado dentro de ellos, no había, claro, como dijo Alejandro ahorita, eso es inconcebible en la mente nuestra cómo es ser sin pecado. Pero cuando el pecado entró, se sintieron mal, entró la vergüenza y se hicieron unos vestidos de hojas de higuera, se escondieron. Cuando Dios habló les dio miedo y desde ahí para acá todos los seres humanos tenemos miedo ante la revelación de Dios por el pecado. Jesús mismo en su ministerio, ¿cuántas veces tuvo que decirle a los discípulos? No tengan miedo, no tengan miedo. Sí, se produce miedo ante Dios revelándose a mi vida. Y tal vez aquí haya todavía muchas personas que pensar en Dios y en el encuentro con Dios les produce miedo. Y claro, eso es lo natural y normal cuando somos pecadores. Cuando el pecado ha hecho una brecha entre nosotros y Dios. Pero entonces ahora el ángel viene y dice, no teman. ¿Y la razón es por qué? Les traigo buenas noticias. Les traigo el evangelio. El evangelio. ¿A quién le gusta recibir buenas noticias? Otra vez, porque no los veo así como entusiasmados. ¿A quién le gusta recibir buenas noticias? ¿A quién le gusta recibir malas noticias? No, nadie, ¿verdad? Nadie le gusta recibir mal. Nos gusta recibir buenas noticias. ¿Por qué? Porque las buenas noticias, ¿qué producen? Alegría, felicidad, esperanza, gozo, regocijo. Nos llenan. Las buenas noticias nos llenan. A veces las buenas noticias son pequeñas y traen algo pequeño y el disfrute es pequeño. Pero bueno, todos recordamos ese momento de cariño y de buena noticia cuando nos dieron algo y recordamos ese momento allá atrás como un momento muy bonito cuando me dieron esa buena noticia. Pero fue solo eso, un momento. Pero no, aquí dice la palabra que Dios ha venido a traer buenas noticias para el hombre. ¿Y cuál era la buena noticia que el ángel traía? ¿Cuál era? ¿Qué le dice a los pastores? Les dice, la buena noticia es que ha llegado el Salvador del mundo. Ha nacido el Cristo, el Mesías. Ahora, en la mente de un judío, ¿qué significaba eso? En la mente de un judío, ¿qué significaba eso? Porque los judíos desde siempre han esperado al Salvador, al Mesías, al Cristo. Desde Adán, ellos sabían que se había dado la promesa que vendría un Salvador desde Adán. Ellos venían pensando y anhelando. Imagínense a quién se le anunció por primera vez que el Salvador había nacido. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Qué clase de personas? ¿A los reyes? ¿A gente importante? ¿A los líderes fariseos y saduceos y escribas? ¿A los jefes del pueblo? ¿A los ancianos de Israel? No, ¿a quiénes se les anunció? A unos humildes pastores. La historia de Jesús en esta tierra empieza en un humilde pesebre. Y vimos el domingo pasado cómo el pesebre también nos ayuda a entender cómo Jesús vino a identificarse con nuestra condición humana. Y ahora dice el ángel, ha nacido el Salvador, alégrese en todo el mundo. Y les dice a los pastores, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Vayan y mírenlo.
Y esta va a ser la señal. ¿Lo van a encontrar en dónde? En el Hilton 5 estrellas. No, pues el Señor, el Salvador, el Rey de los siglos. No, ¿en dónde lo van a encontrar? En un pesebre. Esta va a ser la señal. Lo encontrarán en un pesebre, envuelto en pañales. ¿Y qué hicieron los pastores? Dijeron, bueno, pasado mañana programamos la ida por allá. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, seguramente los pastores estaban ansiosos. Vamos a irnos cuando de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el ángel, se despidió y le dijo chao, adiós, y desapareció. No, al contrario, ¿qué apareció al lado del ángel? Dice acá que apareció una inmensa multitud de ejércitos celestiales. Los ángeles llegaron cuando los llamó el otro ángel, o estaban ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los ángeles estaban ahí o fueron llamados por el ángel? Ellos estaban ahí. ¿Y ellos por qué no lo veían? Porque estaba velado para el ojo humano. Pero de pronto se quita ese velo espiritual. ¿Y qué ven ellos? Y ahí estaban acompañando al otro ángel. Ellos solo veían el ángel, pero ahí estaban, llenando el cielo, multitud de ángeles. ¿Será que si Dios nos abriera los ojos espirituales en este momento, veríamos ángeles? ¿Qué dicen ustedes? Posiblemente aquí hay ángeles con nosotros mirando. Si Dios nos abriera los ojos, wow, veríamos ángeles. Pero en esta ocasión, ¿cuántos ángeles vieron? Multitud, un ejército celestial aquí da la idea de cientos de ángeles. Y de pronto esos ángeles dice que alababan a Dios y decían, todos seguramente decían a una voz, como lo podemos decir nosotros hoy aquí, a una voz. ¿Qué decían? Otra vez, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sería escuchar la voz de los ángeles. Esos pastores estaban maravillados, allí estupefactos, al mirar cómo se iluminó el cielo con todos estos ángeles y escuchaban estas hermosas palabras: gloria a Dios en los cielos más altos y paz a los hombres a quienes Dios quiere bendecir. ¿Y qué hicieron? Bueno, se apagó la visión, se fue y quedó todo otra vez. ¿Y qué hicieron? ¿Qué piensan ustedes que hicieron los pastores? Bueno, vamos a correr. Vamos a ir a Belén. Ellos estaban en los campos cerca de Belén. Entonces, me imagino que era media hora caminando. Se irían a paso rápido porque querían ver. Y se fueron. Y dice aquí la palabra, y llegaron allí y encontraron a José, a María y al niño, tal como el ángel les había anunciado. Y dice allí que después de haberlo encontrado, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Entonces estos pastores ¿le habrán contado a María y a José la visión? ¿Sí o no? Pues por supuesto. ¿Por qué estamos acá? Porque se nos apareció un ángel, nos dijo esto y esto, y después se aparece una multitud. Pues le habrán contado. ¿Y cómo lo habrán contado? ¿Como una noticia así normalita? ¿O cómo lo habrán contado? Wow, está contando. O sea, si a usted se le apareciera un ángel, ¿cómo se lo contaría a su familia?
No, imagínense que los días se me apareció un ángel, ¿sí? Como cuando un ángel se aparece. No va a decir así. Te va a llegar, wow, se me apareció un ángel increíble y vi esto y esto y me dijo esto y me dijo aquello. Entonces estos pastores no cabían de la dicha y dice aquí la Biblia que llegaron al pueblo en Belén, a la ciudad, entraron a la ciudad. Bueno, fueron al pesebre y después entraron a la ciudad y ¿qué hacían? Le contaban a todos le contaban del ángel y les decían. Entonces, ¿qué creen que pasó? La gente, ¿qué habrá hecho? La Biblia no lo dice, pero imaginemos. ¿Qué habrá hecho la gente? Ir a ver. Más adelantico, leyendo las escrituras, ya encontramos a José y María y Jesús en una casa. Porque a los 8 días había que circuncidarlo. Y bueno, pero eso lo vamos a ver después. Pero lo encontramos en una casa. Y yo me imaginé, de pronto ya alguien dijo, wow, ¿cómo es que el Mesías, el Salvador? No, vámonos para una casa. Vamos a ver una casa, ¿cómo va a estar acá en este pesebre? Y me imagino que se lo habrá. Pero la gran cantidad de gente fue a mirar al pesebre. Yo me imagino que fueron muchos, porque los pastores estaban diciendo, y habrán muchos que lo habrán adorado a Jesús y habrán visto al Señor Jesús, que seguramente su imagen, aunque un niño, su imagen debería ser de alguna manera, siendo Dios mismo, tenía que tener un impacto diferente al ver a ese bebé, a ese niño. Es como cuando uno ve su hijo y ve otro niño. Ve a su hijo de una manera diferente a otro niño, ¿verdad? Y me imagino que estas personas que fueron vieron a Jesús y salieron muy impactados de ver a Jesús. Pero fíjese qué fue lo que hicieron los pastores. ¿Vieron y qué? Y contaron. Eso se llama evangelizar. ¿Evangelizar es qué? Llevar la buena noticia. El ángel le dio una buena noticia y ellos ¿qué hicieron? Llevaron la buena noticia y empezaron a contar la buena noticia. Cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué encargó a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y cuenten la buena noticia. Ya la noticia está completa. Ya la saben. Ahora vayan y cuenten la buena noticia. La buena noticia de Cristo. ¿Alguien vino a tu vida y te contó la buena noticia? ¿Sí o no? Sí, tú estás aquí porque alguien te contó la buena noticia. ¿Y por qué esa persona te contó la buena noticia? Porque a ella se la contó otro. ¿Y por qué ese contó la noticia? Porque otro y otro y otro, y si vamos hacia atrás, llegamos hasta los pastores. ¿Quiénes fueron los que empezaron a contar la buena noticia? Por primera vez, los primeros evangelistas de la Biblia, ¿quiénes son? Los pastores de Belén. Ellos fueron los primeros que contaron la buena noticia, y de allá para acá, hasta el día de hoy, se sigue contando la buena noticia. Todos los días en todas partes del mundo se sigue contando. Y eso es lo que Jesús nos mandó. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. La buena noticia. ¿Por qué los pastores se sintieron motivados a contar la buena noticia? Porque fue su propia experiencia, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha contado la historia de otro? Sí, uno cuenta la historia de otro, ¿verdad? Uno dice, mira, imagínate que a fulano de tal le pasó esto y esto y esto. Y cuenta la historia de otro. ¿Con qué emoción cuenta la historia de otro? Bueno, mire, le pasó esto y esto y cuenta. Ahora, cuando usted va a contar la historia suya, algo que le pasó, ¿cómo lo cuenta? ¿Con qué emoción lo cuenta?
No, estamos hablando de buenas noticias, Camilo. Buenas noticias. Una buena noticia que le pasó a usted, ¿cómo la cuenta? Emocionado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque me pasó. Y eso es lo que ha pasado a través de los siglos. Uno le ha contado a otro la buena noticia del Evangelio, ha venido a Cristo, ha experimentado a Cristo y ahora tiene la emoción de salir y contar la buena noticia a otros. Y eso fue lo que pasó. Y voy a terminar con una historia que me impresiona mucho en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Es la historia, como le pasó siempre a Israel. Israel, por desconfiar del Señor, perdió la protección de Dios y enemigos venían contra Israel. Segunda de Reyes, ¿qué dije? Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Siria, los sirios eran un ejército, una potencia en ese momento, que tenían un ejército inmenso. Subieron a Samaria, a la ciudad de Samaria, que era una ciudad importante, era la capital de la región de Samaria, con región Samaria con capital Samaria. Y la rodearon, que era una práctica que hacían cuando no podían romper los muros de la ciudad, que era lo que hacían, la sitiaban. ¿Por cuánto tiempo? Lo que fuera. Entonces el ejército iba preparado para pasar meses ahí, meses, a veces hasta más de un año se completaba. Entonces el ejército que invadía traía todas las cosas, comida, provisiones, de todo traía y acampaba al frente de la ciudad. Y la sitiaban, esperando ¿qué cosa? Que se rindieran, porque ya no podían aguantar. Entonces, si usted lee toda la historia, va a encontrar que se cuenta que dos mujeres, bueno, dice el versículo, a ver, 25, dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso es una cantidad inmensa, una cabeza de asno, que cuando la economía está bien y hay buena carne, ¿qué se hace con la cabeza de asno? Se bota. Pero acá valía un montón de plata. Y mire esta parte. Y la cuarta parte de un cap, o sea, de una tacita de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Entonces, para pasar el estiércol de paloma, se comía con un pedacito de cabeza de asno. Me imagino. Terrible, ¿no? Pero después dice que dos mujeres hicieron, ya viéndose muriendo de hambre, dos mujeres hicieron un trato. Hoy matamos a tu hijo y nos lo comemos, y mañana matamos a tu hijo y nos lo comemos. O sea, la situación y el hambre los volvió caníbales. Estaban en una situación totalmente desesperanzada. Ahora pasemos al capítulo 7, versículo 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Por qué estaban afuera de la ciudad? Eran leprosos. ¿Y qué pasaba en la cultura judía con los leprosos? Eran echados fuera de la ciudad y se juntaban entre leprosos y vivían ellos casi como perros salvajes, animales salvajes. Tenían que buscarse su propia comida porque no se podían acercar a la ciudad ni nada. Tenían que estar a metros de las personas. Pero estos 4 leprosos están en la puerta de la ciudad.
porque ya están desesperados, ya no hay que comer y quieren entrar a la ciudad, pero se paran allí y dicen, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4. Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Entonces, ¿qué pensaban los leprosos? ¿Dónde hay comida? El ejército sirio tiene mucha comida, porque están preparados para eso. Entonces ellos dijeron, entramos a la ciudad, no vamos a encontrar nada. Nos quedamos acá en la puerta, vamos a morir de todas maneras. Entonces arriesguémonos, vamos al campamento y quizás ellos, si se apiadan de nosotros, nos dan la vida y nos dan comida. Y si no, pues nos matan de todas maneras. Y eso fue lo que hicieron. Y no vamos a seguir leyendo, pero la historia dice, usted léala en la casa, la historia dice que cuando los leprosos llegaron, ¿qué encontraron? Se quedaron admirados porque al llegar al campamento no había nadie. No había nadie, los soldados no estaban y todo era un desastre. Había ropa por el piso, todo estaba desolado. ¿Y qué pasó? Pues, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Tenían hambre, ¿qué hicieron? Entraron en una carpa y entraron a otra y comieron, y comieron, y comieron. Versículo 8. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. ¡Ja! ¿Qué encontraron los leprosos? ¿Qué encontraron? ¡Au! Comida. Y como esos ejércitos venían de campaña, ya otros pueblos los habían saqueado y estaban llenos de oro, de plata, de vestidos, de muchas cosas, porque eso era lo que hacían. Y cuando estos 4 leprosos llegan, ¿qué encuentran? ¡Wow! El botín, ¿cierto? Comida, tesoros. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es su actitud? Su actitud es comer y comer y comer porque están muertos de hambre y van de una tienda a otra y comen y hasta que quedan llenos. ¿Y después qué hacen? Cuando ven los tesoros, agarran un montón de tesoros al ver oro, plata, todo eso. ¿Y qué hacen? Dice ahí, los esconden. Dice, los vamos a esconder para nosotros. Ahora mire lo que pasó. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de buena noticia, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. De pronto, ¿cómo se sintieron los 4 leprosos? Se sintieron mal. ¡Ah! Venga, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos saciando, estamos comiendo. Y aquí hay una buena noticia. Y nuestro pueblo está ya muriéndose de hambre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que ser egoístas. Tenemos que, ¿qué? Ir a contarles. Y bueno, el resto de la historia es que van y les cuentan allá. Y sigan leyendo la historia porque es interesante cómo el rey no cree al principio. Como siempre pasa, las buenas noticias tan buenas son que a veces no se creen, ¿verdad? Pero esto tan bueno no puede ser, dijeron ellos. Y resulta que lo que Dios había hecho es que hubo un ruido tan fuerte en el campamento sirio, ruido de caballos, ruido de carretas, ruido de un ejército, una multitud de ejército que venía, y ellos lo escucharon. Y salieron, dijeron los samaritanos, Israel vino y se armó y tienen otros ejércitos contratados y vienen contra nosotros y van a acabar contra nosotros. Y huyeron, salieron corriendo y corriendo y corriendo, huyendo y dejaron todo botado. Milagro de Dios, ¿verdad? Y pienso yo que el ruido que— ¿quiénes lo habrán hecho? Miles de ángeles,
Seguramente que hicieron todo ese ruido y salieron corriendo. Bueno, mis hermanos, los ángeles dieron una buena noticia. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Salvador. ¿Cuántos hemos recibido la buena noticia? ¿Cuántos hemos sido beneficiados con la buena noticia? ¿Cuántos hemos encontrado a Cristo el Señor? Y hemos experimentado el gozo, la alegría, por experiencia propia, no porque otro nos lo contó, por experiencia propia, haberme encontrado a Cristo, recibirlo en mi corazón, que me perdonó mis pecados, que me dio esperanza, que transformó mi vida, que le dio sentido a mi vida. En Él encontré los tesoros más grandes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Y me he saciado de Cristo, ya no tengo hambre espiritual, porque Cristo es todo para mí. Pero ¿qué hemos hecho también nosotros como los leprosos? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos apropiado de eso, lo hemos recibido para nosotros, pero no lo estamos compartiendo. Y tenemos que decir como los leprosos, estamos haciendo mal, porque venimos acá a la iglesia y estamos tan contentos unos con otros, y en nuestras casas estamos tan contentos, pero no estamos contando la buena noticia a otros. Y la buena noticia es que Cristo el Señor ha venido, ha nacido y ha muerto en la cruz y ha dado salvación, y todo aquel que cree en Él será salvo, y todo aquel que lo sigue y ama a Cristo y ama su venida, ese será bendecido con las riquezas espirituales. Amén. Hermanos, que ojalá el Señor nos ayude a no ser egoístas con esta buena noticia. ¿Alguien nos compartió esta noticia a nosotros? Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Compartirla a otros, con la misma pasión, con la misma alegría, con el mismo gozo que estos pastores salieron a contarle a otros la buena noticia de que el Salvador había nacido. El Señor les bendiga, hermanos, y ojalá que esta semana el Señor mueva nuestros corazones a contarle a alguien la buena noticia, aprovechando el tiempo de la Navidad.